Buenas tardes, mi nombre es Karen Paola Pedraza, soy estudiante del programa Ciencias de la Información y Bibliotecología de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano UNIMPAU, presentando el trabajo de fuentes y recursos de información a la profesora Ana Julio Delgado. Fuentes y recursos de información. ¿Qué son fuentes y recursos de información? Los recursos informativos son todas las fuentes de información de las que se puede extraer documentos digitales o impresos. Fuentes de información son todos los documentos que de una u otra manera difunden los conocimientos propios de un área, como son educación, salud, arte, humanidades, ciencias exactas, computación, etc. Cada uno de estos documentos da origen a las fuentes primarias de información, y esto a su vez da lugar a otros documentos que conforman las fuentes secundarias y terciarias. Las fuentes de información se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen artículos o informes que exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones originales o los resultados de las investigaciones experimental o de campo, los cuales comprenden contribuciones nuevas al conocimiento. Sus publicaciones establecen el registro de forma permanente del progreso de la ciencia, la tecnología, las humanidades y el arte. La función de la fuente primaria es de difundir el conocimiento nuevo, permitiendo su evaluación en la comunicación en general, y se dividen en publicadas, especiales y no publicadas. Y las publicadas a su vez se dividen en libros, publicaciones seriadas, artículos de publicaciones periódicas, publicaciones oficiales, publicaciones de congresos o conferencias, patentes, normas, leyes o decretos, base de datos de textos completos en líneas y en CDs, base de datos factuales en líneas y en CD, base de datos numéricos en líneas y en CD. Las especiales encontramos microformas, discos fonográficos, partículas musicales, fotografías, diapositivas, películas, videos, DVDs, mapas, discos compactos con grabaciones textuales, planos, discos compactos, ilustraciones, discos compactos con grabaciones sonoras. Y en las no publicadas encontramos tesis, informes de avance finales, memorandos y correspondencia. Continuamos con fuentes secundarias. La fuente secundaria son los documentos que recopilan y reseñan la información publicadas en las fuentes primarias. Recuerda que el documento primario es la fuente del dato original, mientras que el secundario lo retoma, de acuerdo con las funciones que desempeñan en el campo del conocimiento. En general, los objetivos de la fuente secundaria se pueden dividir en dos grandes rubros principales, que son, primero, para proporcionar a los lectores una síntesis de información que existe en los documentos primarios sobre temas de interés. Segundo, para remitir a los usuarios los documentos cuyos contenidos puedan ayudar a solucionar sus necesidades de información. Las fuentes de información secundaria se dividen en macromundo bibliográfico, micromundo bibliográfico, obras de referencia no estrictamente bibliográficas y fuentes de referencias. Estas a su vez se subdividen en macromundo bibliográficos, libros, publicaciones periódicas, publicaciones oficiales, publicaciones de congresos o conferencias. En los libros encontramos bibliografías universales, nacionales, comerciales, de catálogos de bibliotecas, impresiones o en líneas. Las publicaciones periódicas encontramos bibliografías y catálogos colectivos. En las publicaciones oficiales encontramos bibliografías nacionales, bibliografías especiales, catálogos colectivos.
En las publicaciones de congreso o conferencia encontramos las bibliografías especiales por catálogos o por catálogos colectivos. En el micromundo bibliográfico, esta se subdivide en el artículo de seriadas, en la cual encontramos contenidos corrientes, índices de citas, revistas y resúmenes, bases de datos bibliográficas en líneas o en CD. En las obras de referencia no estrictamente bibliográfica encontramos dos grandes referencias, que son las referencias generales y las referencias especializadas. En la referencia general encontramos las enciclopedias, diccionarios, repertorios bibliográficos, anuarios y anaqueles, guías y directorios, atlas, cronologías, índices de ilustración, materiales varios que encontramos frases famosas, libros de errores, hechos curiosos. En las referencias especializadas podemos ver concordancias, manuales de datos de ciencias y tecnologías, estados de arte, avances y progresos, catálogos de tipo científico e industrial. En las fuentes de referencia las podemos encontrar tratados y manuales, historias, grandes síntesis, anatología, colátenos, censos, materiales varios en los cuales se dividen los refraneos, anecdotarios, iconografías. Y por último, seguimos con fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son las guías físicas o virtuales que contienen información sobre la fuente secundaria. Forman parte de la colección de referencias de las bibliotecas. Facilitan el control y acceso a todas las gamas de repertorios de referencias, como son las guías de obras de referencias o como son las bibliografías. Y estas se dividen en guías de obras de referencia, bibliografías de bibliografías, bibliografías de bibliografías internacionales. A su vez se subdividen en guías de obras de referencias, en generales y especializadas. En las especializadas encontramos humanidades, ciencias sociales, ciencias y tecnologías. En las bibliografías de bibliografía podemos encontrar catálogos de bibliotecas, listas de lectura, bibliografías e índices, directorios de personas. Diseñado por Karen Paola Pedraza. Muchas gracias. Hasta la próxima.